En un pequeño pueblo de México, un misterioso avistamiento nocturno paralizó a los habitantes. Un agricultor logró grabar algo que parecía sacado de una pesadilla, una criatura alada volando silenciosamente sobre el pueblo, completamente oscura contra el cielo. Sus alas eran enormes y su silueta no se parecía a la de ningún ave conocida. No tenía una cola normal y lo más inquietante eran sus ojos brillantes, que parecían observar desde la oscuridad. La aparición fue breve, pero suficiente para causar pánico entre los testigos. La criatura desapareció en la noche tan repentinamente como había llegado. Los rumores se extendieron rápidamente. Algunos afirmaban que se trataba del mítico hombre Polilla. Otros hablaban de presagios oscuros. Lo cierto es que nadie volvió a ver nada igual. I'm recording it. What the hell is it? Mientras un grupo de hombres caminaba por el bosque de Sierra Madre, en Filipinas, algo inusual llamó su atención. En lo alto de un árbol, una figura peluda con orejas puntiagudas los observaba en silencio. Desde lejos su apariencia recordaba a un panda rojo, pero eso era imposible allí. La criatura se movía con agilidad entre las ramas, como si los estuviera estudiando. Su pelaje oscuro y su mirada fija causaron un escalofrío entre los presentes. Al no encontrar una explicación lógica, comenzaron a especular. ¿Y si no era un animal conocido? La idea más inquietante surgió. ¿Podría tratarse de un gremlin? Recordando las leyendas sobre estas criaturas traviesas y peligrosas, decidieron no correr riesgos. Se alejaron del lugar rápidamente, dejando atrás el misterioso encuentro en medio del bosque. En 2021, un fotógrafo exploraba el misterioso bosque de Aokigahara, en Japón, cuando se topó con algo inesperado. Sobre una rama, vio una pequeña criatura marrón con un cuerpo robusto y suave. Sus extraños apéndices en la cabeza y colmillos la hacían parecer salida de un mito. La criatura giró lentamente la cabeza hacia él, revelando una expresión inquietantemente consciente, casi traviesa. El fotógrafo sintió que estaba siendo observado por algo más que un simple animal. El ambiente del bosque se volvió denso y silencioso. Al regresar a casa subió el video en busca de respuestas. Se volvió viral rápidamente, pero nadie logró identificar a la criatura. Algunos pensaron en una especie desconocida, otros en algo sobrenatural. El misterio sigue sin resolverse. En 2018, un grupo de amigos decidió explorar un bosque en Virginia Occidental. El ambiente era denso y silencioso, algo que les provocó incomodidad, pero lo ignoraron pensando que era simple paranoia. Continuaron caminando sin saber lo que los esperaba entre los árboles. De repente, una bestia monstruosa apareció aferrada a un tronco. Su cuerpo era tan negro que se fundía con la oscuridad y solo sus ojos brillantes destacaban, fijos en ellos. La criatura parecía observar cada uno de sus movimientos en completo silencio. Fue entonces cuando comprendieron por qué esa zona del bosque estaba tan callada. Estaban en el territorio de algo que no debía ser molestado. Presas del pánico, dieron media vuelta y corrieron, dejando atrás la mirada penetrante de la misteriosa bestia. Así es como se ve. Podría ser, ¿eso es un chupacabras? Una enfermera regresaba tarde a casa cuando notó una extraña criatura oscura frente a su edificio. No tenía pelo, se movía agazapada y estaba comiendo algo en la penumbra. Su sola presencia la paralizó. Su mente empezó a correr. Un oso deforme, un mapache mutado, o peor aún, el auténtico chupacabras del que tantas historias ha escuchado.
La criatura parecía completamente ajena a su presencia, enfocada en devorar lo que tenía entre las patas. La enfermera decidió no acercarse. Se mantuvo a una distancia segura, grabando brevemente, y luego regresó adentro aterrorizada. Más tarde el video llegó a las noticias locales, dejando abierta la pregunta: ¿era un animal enfermo o algo más? Spotted on 11 News. Boys, I think I found the Slender Man. En Norwich, Inglaterra, un hombre comenzó a sentirse repentinamente muy mareado y con náuseas, así que salió a tomar aire fresco. Fue entonces cuando notó una figura inquietante cerca del columpio solitario. Allí estaba, alta, delgada, vestida completamente de negro. Su rostro era pálido, completamente vacío, sin rasgos. Lo que más lo perturbó fue la forma en que movía los brazos, lenta y antinatural, como si no fuera humano. La escena parecía sacada de una pesadilla. He's just chilling right near that swing set. El hombre, temiendo lo peor, grabó unos segundos y luego se dio la vuelta rápidamente. Muchos creen que sufrió la llamada enfermedad de Slenderman, una reacción de pánico físico ante esta figura legendaria. La entidad permaneció inmóvil, descansando cerca del columpio misterioso. They all fallen. Some there, and most of them are on the floor and have got massive holes in them. What's that? En 2013, un padre en el Reino Unido filmaba a sus hijos jugando en el jardín de un amigo. Mientras exploraban las plantas y el estanque, algo inesperado llamó su atención. En la corteza de un árbol, los niños notaron unas pequeñas y delicadas alas brillando entre la sombra. De repente la criatura apareció. Su diminuto cuerpo tenía una forma sorprendentemente humana y sus alas parecían las de un hada. El hallazgo fue tan inesperado que los niños gritaron y corrieron, asustados y fascinados a la vez. El momento quedó grabado claramente en video. Oh my God! Buscando respuestas, el padre publicó el clip en línea, preguntando si era solo un insecto extraño. Sin embargo, los espectadores quedaron igual de confundidos. Algunos creyeron que era una prueba real de hadas, mientras otros sugirieron un truco visual. Aún hoy, el misterio sigue abierto. What's that? Yeah. Oh, look. What's what? Where? Yeah, look. Right up there. Insect or something. Is that an insect? Let's have a look. What is it? I don't know. I don't know. Oh my God! Ugh. En Tamworth, Australia, un granjero conducía por un campo de pastoreo cuando algo inquietante llamó su atención. A lo lejos, una figura humanoide alta y pálida destacaba entre la hierba. Sus brazos eran tan largos que casi rozaban el suelo, una silueta que no encajaba con nada normal. Intrigado y algo nervioso, el hombre tomó su cámara y comenzó a hacer zoom. Al acercar la imagen, notó un detalle aún más perturbador. La figura tenía unas orejas largas y puntiagudas, casi imposibles de confundir. Por un momento pensó en historias de wendigos o seres sobrenaturales. Aunque no creía en cuentos populares, no pudo sacarse la imagen de la cabeza. Más tarde, intentó convencerse de que era solo un espantapájaros mal colocado. Sin embargo, el video quedó como prueba, dividiendo opiniones entre quienes ven una simple figura y quienes creen que captó algo más.
En 2019, un hombre paseaba tranquilamente por el parque Kelvin Grove en Glasgow, Escocia, cuando algo inusual captó su atención. Cerca de un banco, una pequeña criatura volaba de manera extraña. Al principio pensó que era un insecto, pero su forma no coincidía con nada que hubiera visto. Al observar más de cerca notó un detalle sorprendente. La diminuta figura tenía 2 piernas claramente formadas, parecidas a las de un humano. Aquella característica lo desconcertó completamente, ya que ningún insecto conocido tiene extremidades así. Su mente empezó a divagar hacia leyendas y mitos. La primera idea que le vino a la cabeza fue la de un hada. Otros, al ver el video, lanzaron teorías más extravagantes, incluso mencionando criaturas como el chupacabras. Sea lo que sea, ese breve encuentro dejó más preguntas que respuestas, alimentando la intriga de todos los que lo vieron. Jacksonville, Florida, la cámara anular de un hombre grabó algo inquietante alrededor de las 11 p.m. Noche tras noche, una criatura pálida y sin pelo merodeaba alrededor de su casa. Sus movimientos eran sigilosos, como si estuviera buscando algo. Al revisar las grabaciones, sintió un escalofrío inmediato. Nunca había visto un animal así. Su primera reacción fue pensar en las historias de chupacabras, esas criaturas misteriosas que muchos aseguran haber visto. La forma del cuerpo y su andar extraño lo hacían dudar de que fuera simplemente un animal enfermo o común. Su familia sugirió que podía tratarse de un mapache sin pelo, aunque él nunca había visto uno cerca. Además, este tipo de casos son bastante raros. Entre explicaciones lógicas y teorías fantásticas, la duda quedó abierta: ¿animal común o una criatura desconocida? El 12 de marzo de 2021, en Dallas, Zae Suau, una mujer disfrutaba de una tarde tranquila en el parque, cuando algo sobre una de las mesas al aire libre llamó su atención. Al acercarse, notó una pequeña figura con una forma que no encajaba con ningún insecto conocido. La criatura tenía unas alas diminutas y delicadas en la espalda, más parecidas a las de un hada que a las de un insecto. Su cuerpo era extraño, casi como si hubiera salido de un cuento fantástico. Intrigada, la mujer decidió grabar el hallazgo con su celular para mostrarlo al mundo. Mientras filmaba, comentó: «Pensé que era un pétalo de flor, pero claramente no lo es». La grabación rápidamente generó debate entre los espectadores. ¿Se trataba de un insecto deformado, una figura artificial o los restos de una auténtica criatura desconocida? I have a question. What the hell is this? What the hell is this? Right? It's got like little wings or whatever. I saw it. I thought it was like a flower petal, but clearly it's... En Madrid, España, una mujer decidió dar un paseo nocturno tranquilo, sin imaginar lo que estaba a punto de presenciar. A lo lejos, una figura extraña llamó su atención. Su cuerpo estaba doblado de forma antinatural, con las manos apoyadas en el suelo y la cabeza colgando inquietantemente. La mujer se quedó observando en silencio. La figura no movía su cuerpo, pero su cabeza se agitaba con movimientos nerviosos, como si estuviera atravesando algún tipo de transformación. La escena tenía un aire irreal,
casi como si hubiese salido de una pesadilla. El miedo comenzó a apoderarse de ella. Sin esperar a descubrir qué era exactamente, decidió marcharse rápidamente. El breve encuentro quedó grabado en su memoria como una advertencia silenciosa. Algunas figuras nocturnas es mejor no investigarlas. ¿Qué cosa es esa cosa, Dios mío? Es una persona. No, no es una Es persona. una persona doblada. ¿Pero qué hace? Ay, madre, no. Está moviéndose raro. Diosito, Dios mío, ¿qué es eso? Ay, no. Está desenvolcado, creo. Mientras regaba las plantas en su jardín interior, Noah James notó algo que le llamó la atención. Una diminuta y extraña criatura se movía entre la tierra. Impulsado por la curiosidad, decidió recogerla con cuidado para observarla más de cerca. La criatura era un híbrido inquietante. Tenía 8 patas como una araña, una larga cola similar a la de un escorpión y 2 apéndices peludos y bulbosos que no recordaban a ningún animal conocido. Noah, sorprendido, decidió grabarla para no perder detalle. Tras devolverla a la tierra, buscó en internet alguna referencia, pero no encontró nada parecido. Ningún registro natural coincidía con lo que había visto. Desde entonces, no puede evitar preguntarse si lo que encontró era algo desconocido para la ciencia o algo más misterioso. En 2017, un grupo de ciclistas en Sumatra, Indonesia, salió a recorrer un bosque denso para grabar contenido para su canal de fotografía. Todo parecía tranquilo, hasta que en medio del camino apareció una figura humanoide pálida, inmóvil y silenciosa. Antes de que pudieran distinguir claramente sus rasgos, la entidad salió corriendo a una velocidad sorprendente. Los ciclistas, impactados, intentaron perseguirla, pero era demasiado rápida y se desvaneció entre la hierba alta como si conociera perfectamente el terreno. Revisaron el área en busca de huellas, pero no encontraron nada. El video rápidamente se volvió viral y acumuló millones de vistas, desatando teorías, desde criaturas desconocidas hasta presencias sobrenaturales. Hasta hoy, nadie ha explicado lo que vieron. En las remotas cascadas occidentales de Washington, un turista grababa el paisaje cuando algo insólito llamó su atención a lo lejos. Al hacer zoom, distinguió la silueta de una criatura parecida a un caballo, majestuosa y tranquila, pero con un detalle imposible de ignorar. En el centro de su frente sobresalía un cuerno largo y brillante. La escena parecía sacada de un cuento, un unicornio real en medio de la naturaleza salvaje. El turista quedó inmóvil, incrédulo ante lo que estaba viendo, preguntándose si sus ojos lo engañaban o si había captado algo extraordinario. Aunque no pudo acercarse al lugar exacto, la idea no lo dejó en paz. ¿Podría existir un refugio oculto en esas montañas donde seres legendarios aún habitan? El vídeo se viralizó, dividiendo opiniones entre escépticos y soñadores. ¿Tú qué piensas? Meinst du diese Lücke da hinten oder was? Ja. Das ist eine Kuh oder so. Kann das nicht mehr gehen. Ist weg? Ist weg.
Este inquietante avistamiento ocurrió justo cuando una familia se preparaba para subir a su bote. Entre las tranquilas aguas notaron una figura extraña flotando cerca. Al principio pensaron que era alguien que necesitaba ayuda, pero algo en su quietud y mirada los hizo dudar. Al hacer zoom con la cámara, la escena se volvió más perturbadora. La entidad tenía la piel pálida como la cera, orejas puntiagudas que sobresalían de su cabeza y una boca alargada en una sonrisa escalofriante que parecía observarlos directamente sin moverse ni un centímetro. La imagen recordaba inquietantemente a un Drácula salido de una pesadilla. Aunque nunca se supo si se acercaron más, el video se viralizó rápidamente generando intensos debates en línea. Muchos se preguntaron, ¿será un truco o un verdadero encuentro con lo desconocido? En 2023, Emily Miller, una veterinaria de Portland, Oregón, subió un video que dejó a muchos intrigados. Mientras revisaba su patio trasero, encontró una extraña criatura. Al principio pensó que era un pájaro prematuro, pero algo en su aspecto no cuadraba. Al acercarse, Emily notó detalles inquietantes. Su cuerpo era casi transparente, no tenía ojos visibles y su enorme pico parecía desproporcionado para su pequeño tamaño. Nunca había visto nada parecido, ni siquiera en su experiencia profesional. Aunque la criatura la inquietaba, decidió alimentarla, esperando descubrir en qué se transformaría con el tiempo. El video se viralizó rápidamente y muchos comenzaron a especular. ¿Una mutación, una especie desconocida o algo aún más misterioso? Una madre grababa casualmente a su hija en casa, capturando un momento cotidiano y tranquilo, pero algo inesperado ocurrió. Detrás de una puerta se vio un movimiento sutil. Al revisar la grabación, notó claramente una figura pequeña y pálida asomándose en silencio desde la penumbra. Al abrir la puerta no encontró a nadie, pero segundos después, la figura reapareció, esta vez de pie en lo alto de la escalera, inmóvil y observándolas. Su presencia era inquietante, con un rostro inexpresivo y una quietud antinatural que heló el ambiente por completo. Ambas salieron corriendo aterradas, pero al mirar hacia la ventana del piso superior, la bruja seguía allí, observándolas desde las sombras como si supiera que habían visto demasiado. Su silencio y mirada fija dejaron claro que aquello no había terminado aún. Are you sure? I don't think so. What's that? Up there! I told you, didn't I? I told you I seen something! Quickly! No, I bet I'm telling you now. Up there, see? What'd I say? Oh my god. What'd I say? It's gone! No, shush, no. No! No! Alrededor de las 2:20 am, en una calle tranquila de la Ciudad de México, una cámara de seguridad captó algo inquietante. Una figura oscura apareció lentamente sobre el paso de cebra. A medida que la imagen se aclaraba, se veía la silueta de una mujer inmóvil, vestida de forma antigua. Un coche se acercó a gran velocidad. Justo cuando la figura debía ser impactada, no hubo ruido, ni reacción ni contacto. El vehículo pasó directamente a través de ella como si fuera humo. La silueta desapareció de golpe, dejando la calle vacía y silenciosa. Muchos aseguran que no era un fantasma cualquiera, sino una bruja manifestándose en la madrugada, un horario asociado a antiguos rituales. Su quietud y desaparición repentina dieron pie a todo tipo de teorías sobre presencias que cruzan entre planos sin ser vistas.
Un video filtrado desde un hotel embrujado generó tal pánico que el lugar terminó cerrando para siempre. En la grabación se ve a una mujer tomando una muñeca antigua con delicadeza, hablándole como si fuera un bebé real, sin notar que algo oscuro estaba por manifestarse. De pronto su voz cambió drásticamente, se volvió profunda, fría y ajena. Sus ojos se pusieron en blanco, como si ya no estuviera consciente. La atmósfera se volvió densa y la sensación era clara. Algo más había tomado control de su cuerpo frente a todos. Muchos aseguran que fue una bruja del lugar quien la poseyó, utilizando la muñeca como canal para manifestarse. Se cree que el espíritu había habitado el hotel por décadas, esperando a alguien vulnerable para usar su voz como portavoz. El clip dejó a todos perturbados. Una niña, movida por la curiosidad, se asomó a través de las persianas de la habitación de su hotel. Afuera, en la oscuridad, distinguió una figura femenina vestida de negro, caminando lentamente. Su presencia era silenciosa, calculada, como si supiera que estaba siendo observada. La figura no tenía prisa. De pronto giró la cabeza de una manera inquietante, como si fijara la mirada directamente en la niña. Ese simple gesto fue suficiente para que el miedo llenara la habitación, paralizándola por completo durante unos segundos eternos. Muchos aseguran que se trataba de una bruja merodeando, buscando ventanas entreabiertas para observar. La niña dejó caer las persianas y retrocedió rápidamente, sabiendo que no era una coincidencia. Aquella mirada oscura parecía prometer que no sería la última vez. What is it? Someone just told me! What are you talking about? Un turista alojado en un hotel oyó un ruido extraño en plena noche. Movido por la curiosidad, se acercó a la ventana para mirar hacia la calle. Lo que vio lo dejó inmóvil. En lo alto de un autobús estacionado, una figura femenina vestida de negro estaba sentada, completamente inmóvil. Al principio pensó que era un efecto de las sombras, pero entonces la figura giró lentamente la cabeza, como si notara su presencia. El movimiento era demasiado preciso, demasiado real para ser un simple reflejo. La sensación de que estaba siendo observado lo hizo retroceder de inmediato. Muchos que vieron el video aseguran que se trataba de una bruja vigilante, usando la altura como punto de observación, una práctica descrita en antiguos relatos nocturnos. El turista cerró las cortinas sin mirar dos veces, convencido de que aquello no era una simple sombra en la azotea. Una noche, un estudiante universitario que estudiaba cerca de su hotel notó algo inquietante. En la azotea, una figura femenina vestida de negro caminaba en completo silencio. La zona estaba cerrada al público, así que no había manera lógica de que alguien estuviera allí arriba. La silueta se movía con calma, como si patrullara el lugar, ajena a ser observada. Poco después, otro estudiante en un hotel cercano reportó haber visto la misma figura justo después de que las luces del edificio se apagaran por completo. La historia se difundió rápidamente. Muchos aseguran que se trata de una bruja que utiliza las azoteas para vigilar a los que duermen, siguiendo antiguas prácticas nocturnas. Desde entonces, nadie quiere una habitación con vista a la parte superior del edificio. ¿Qué es esa criatura?
Durante semanas un hombre había sentido una presencia extraña en su casa, ruidos inexplicables, zonas frías y esa sensación constante de ser observado. Decidió revisar las cámaras de seguridad que había instalado y lo que encontró en las grabaciones lo dejó helado. En la pantalla, una figura oscura estaba aferrada a la pared, doblada de una forma imposible para un ser humano. Sus brazos se estiraban de manera antinatural, como si intentara alcanzar el otro lado de la habitación, mientras dos ojos brillantes permanecían fijos en la cámara. Muchos aseguran que se trataba de una bruja trepadora, una entidad conocida en relatos antiguos por moverse entre paredes y techos en silencio. Él jura que en la vida real no había nada allí. Solo la cámara fue capaz de captar aquella perturbadora aparición. Can you tell me what you want? Un hombre que vivía temporalmente en un hotel llevaba noches oyendo voces inquietantes provenientes del sótano. Al principio pensó que eran tuberías viejas o pasos lejanos, pero la curiosidad pudo más. Tomó su celular, activó la cámara y bajó lentamente las escaleras para investigar. Al llegar al fondo, vio una pequeña figura oscura, del tamaño de un niño, asomándose desde detrás de una pared. No hablaba ni se movía, solo lo observaba en silencio. Cuando se acercó, la figura desapareció para luego reaparecer cada vez que él se giraba, como un juego siniestro. Muchos creen que lo que vio fue una bruja que adoptó una forma infantil, una táctica mencionada en relatos antiguos para atraer curiosos a lugares oscuros. Su comportamiento, querer ser vista pero no atrapada, coincide con prácticas de acecho sobrenatural. El sótano ya nunca volvió a sentirse igual. Todo comenzó como un simple reto entre amigos, colarse de noche en una vieja casa abandonada de la que los lugareños contaban historias. Se decía que una niña había desaparecido allí hace décadas, pero nadie lo tomaba en serio. Entre risas, entraron esquivando baldosas rotas y muebles olvidados. Mientras avanzaban, uno de ellos se detuvo en seco al mirar detrás de una pared agrietada. De la oscuridad surgió lentamente una figura pálida, femenina, con una mirada fija y penetrante. Se movía en silencio absoluto, sin emitir ni un solo sonido, como si los estuviera midiendo. El grupo huyó sin pensarlo 2 veces, pero ya en la calle, cuando miraron hacia la casa, juraron ver su rostro observándolos desde una ventana. Muchos creen que no era una niña perdida, sino una bruja que usaba esa forma para atraer incautos a su territorio, un verdadero visitante nocturno. Un joven reservó una noche en un hotel buscando tranquilidad. Todo parecía normal, hasta que su puerta comenzó a cerrarse lentamente por sí sola. No había viento ni nadie allí. Luego notó que su ropa, apilada en un rincón, se movía como si algo se escondiera detrás de ella. Con el corazón acelerado tomó su celular para grabar. Entonces la vio, una figura femenina con túnica blanca, de pie junto a la pared inmóvil. Su rostro estaba parcialmente cubierto, pero sus ojos parecían fijos en él. En ese instante, un frío intenso llenó la habitación y comenzó a escuchar susurros lejanos. La temperatura descendió aún más y los susurros se convirtieron en palabras ininteligibles. Él retrocedió lentamente sin apartar la vista de la figura. Esa noche apenas logró dormir. Más tarde, los lugareños le contaron historias de una bruja que se aparece en ese hotel, atrapando a quienes duermen solos. En un hotel en 2018, un miembro del personal notó que una mucama actuaba de forma inquietante durante su turno. Movimientos lentos, mirada perdida, algo no estaba bien. Decidieron revisar las cámaras de seguridad para entender lo que ocurría, sin imaginar lo que descubrirían. En las imágenes se veía a la mujer señalando una esquina vacía, como si hablara con alguien invisible. Su rostro se veía pálido, rígido, casi irreconocible.
De repente, empezó a moverse de forma antinatural, como si una fuerza la controlara. No parecía una simple descompensación. Los testigos juraron que sus gestos recordaban antiguos rituales de invocación. Muchos creyeron que una bruja había tomado control de su cuerpo, utilizando el hotel como escenario para manifestarse. Desde ese día, el personal evita esa zona del edificio durante la noche. Un hombre acampaba solo en los bosques de Indonesia cuando, pasada la medianoche, unos llantos femeninos lo despertaron. Salió a investigar pero no encontró a nadie. El sonido regresaba una y otra vez como si alguien invisible lo rodeara entre los árboles. El ambiente se volvió denso. Pensó que era un animal, hasta que objetos fuera de su tienda comenzaron a moverse y se escucharon arañazos en la lona. Su linterna temblaba entre sus manos cuando alzó la mirada, y entonces la vio, una bruja flotando sobre la tienda, con el cabello colgando y una sonrisa torcida que helaba la sangre. Hey. Cuando parpadeó, la figura ya no estaba. Solo quedaba el eco del llanto y el bosque en un silencio inquietante. Aquella noche lo convenció de no volver jamás. Juró que lo que vio no era un espíritu cualquiera, sino una bruja acechando a solitarios en medio de la selva. Nunca olvidó su mirada. Un piloto en la Ciudad de México terminaba su turno alrededor de las 3 a.m. cuando escuchó ruidos extraños dentro de un avión estacionado. Como parte del protocolo, debía revisarlo antes de irse. El avión estaba oscuro y vacío, pero portazos resonaban en la cabina como si alguien merodeara. Con solo una linterna, caminó por el pasillo en silencio. Cada paso hacía eco. Al girar hacia una esquina, vio una figura femenina encapuchada, vestida de negro, con el cabello largo cayendo sobre su rostro. Sus pies no tocaban el suelo. La presencia era tan densa que el aire se volvió helado. El piloto retrocedió lentamente, pero la bruja giró la cabeza de golpe, revelando un rostro retorcido y una sonrisa antinatural. Presa del pánico, corrió fuera del avión sin mirar atrás. Juró que no era un truco ni una sombra. Aquella noche no durmió, convencido de que algo oscuro habitaba ese avión. Verga. ¿Qué fue eso? No mames. No mames. There's another scar. You see what I'm saying? En 2001, una familia que visitaba Gettysburg, Pensilvania, decidió grabar su paseo cerca del campo de batalla histórico. Todo parecía tranquilo hasta que notaron un movimiento extraño entre los árboles. Intrigados, encendieron su vieja cámara portátil para capturar el momento. Entre las rocas apareció una figura femenina encorvada, vestida con una túnica oscura y cabello largo desordenado. Su rostro era imposible de distinguir. Lo más aterrador fue cómo se deslizaba con una velocidad antinatural, apareciendo de un lado al otro en un abrir y cerrar de ojos.
Ninguna persona podría moverse así. Era como si la bruja controlara el entorno mismo. Esto ocurrió mucho antes de que los efectos digitales fueran comunes, lo que hizo el video aún más inquietante. Para la familia no había duda, habían captado a una bruja acechando el bosque de Gettysburg. I don't see nothing down there. Can't be the motorcycles, honey. Okay. Don't move in there. No, there's a motorcycle. See? I don't see nothing down there. Can't be the motorcycles, honey. There's another sparkle. You see what I'm saying? What is that? Tree. No. You moved it, right? Right there. See it? Uh-huh. Look. There's nobody there. I can't see. Look. Isn't it those people? Can't be. There's nobody. Not up in the trees. There's nobody. En un bosque de Oregón, un campista decidió instalar una cámara trampa cerca de su tienda para capturar animales nocturnos. Todo parecía tranquilo hasta que, al revisar las grabaciones esa misma noche, notó algo inquietante entre los árboles. En el borde del bosque, una figura femenina envuelta en una capa oscura se mantenía de pie, inmóvil. Su silueta era delgada y su rostro estaba cubierto por la sombra de la capucha. Parecía observar directamente hacia la tienda, como si supiera que la estaban grabando. No era una sombra ni un fallo, era una bruja acechando en silencio. Algunos creen que usaba encantamientos para camuflarse parcialmente con la noche. El campista abandonó el lugar al amanecer, convencido de que algo antiguo lo había estado observando. I've put out the camera many times and never captured any footage. But tonight was different. Mientras trabajaba hasta altas horas de la noche en la morgue del hospital, un empleado comenzó a escuchar ruidos extraños provenientes del rellano, golpes suaves, susurros apagados. Ya de por sí el lugar era escalofriante, pero esa noche algo se sentía distinto. Cuando salió a investigar, vio a una mujer vestida con una túnica negra, inmóvil al final del pasillo. Su cabello desordenado cubría parcialmente su rostro. Al percatarse de que la observaban, giró lentamente la cabeza y corrió hacia la parte más oscura del edificio. Él la siguió, pero al llegar no había nadie, ni huellas ni puertas abiertas, solo un frío intenso y un silencio antinatural. En ese momento comprendió que no era una persona normal, sino una bruja merodeando. Decidió marcharse sin mirar atrás. ¡Puta! ¡Jueputa! ¡Uy! ¡Jueputa! 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 ¡Oscar, Oscar, 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 Oscar! ¿Qué pasó? ¡Marica, había un niño, huevón! ¡Jueputa, jueputa, 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 jueputa! Oscar, había un niño, huevón. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay dentro del área sin? Un video filtrado mostró un túnel subterráneo que, cedor, las personas presentes retrocedieron, aterradas por lo que escuchaban. Sorprendentemente, un científico mantuvo la calma y comenzó a hablarle con voz firme, instándola a salir lentamente. Para asombro de todos, la criatura obedeció.
Al acercarse a la luz, su silueta reveló una forma masiva y antinatural, como si hubiera sido mutada o diseñada. La manera en que la criatura siguió al científico hizo la escena aún más inquietante. Nadie sabe qué ocurrió después, pero el video dejó una pregunta clara. ¿Se trata de pruebas de experimentación secreta? Lo que habita en las profundidades del Área 51 sigue siendo un misterio. Un grupo de amigos decidió explorar una casa abandonada. Justo antes de entrar, algo en el techo llamó su atención. Una figura con ojos brillantes los observaba desde las alturas. Por un instante quedaron inmóviles, sin saber si lo que veían era real o producto de su imaginación. De repente, la criatura saltó hacia adelante y aterrizó en el borde del techo con un movimiento ágil y perturbador. Fue entonces cuando notaron su aspecto. Se parecía al rastrillo, la figura aterradora de las leyendas urbanas conocida por acechar en la oscuridad. No solo los observaba, parecía querer asustarlos. Sin pensarlo dos veces, dieron media vuelta y corrieron sin detenerse hasta estar lejos. Lo que sea que vieron esa noche, no querían volver a cruzarse con ello. Un vistazo fue suficiente para helarles la sangre. En Brasil, una sola fotografía ha bastado para sembrar el miedo en varias ciudades. La imagen muestra una figura imponente con piernas dobladas, orejas puntiagudas y dientes afilados. Los lugareños la han bautizado como el hombre demonio, una criatura que muchos aseguran haber visto de noche. Tras la aparición de la foto comenzaron a circular reportes de una bestia que deambulaba en la oscuridad. Testigos describen un cuerpo similar al de un lobo, una voz grave y profunda, y cómo a menudo se detiene más allá del alcance de la luz de las fogatas antes de desaparecer. Aunque no existen grabaciones en video, esa única fotografía ha sido suficiente para generar inquietud más allá de Brasil. Muchos se preguntan si esta figura marca el inicio de una nueva leyenda o si una historia antigua acaba de tomar forma ante nuestros ojos. Un extraño video surgió en internet y rápidamente dejó al mundo en shock. Un lugareño grababa casualmente un parque tranquilo cuando, de repente, algo inesperado ocurrió. Entre los árboles, una figura pálida y alargada apareció brevemente observando desde la sombra. Su movimiento fue corto, casi imperceptible, pero suficiente para helar la sangre. La figura con forma humanoide se asomó detrás de un árbol y desapareció en cuestión de segundos. No hubo tiempo para reaccionar ni para investigar qué era realmente lo que se había visto. La grabación terminó abruptamente, dejando más preguntas que respuestas. Algunos creen que podría tratarse de un cambiapieles, otros de un ser extraterrestre. Sea lo que sea, esos pocos segundos bastaron para que muchos se preguntaran qué acecha en la oscuridad.
Las patrullas nocturnas en la fábrica solían ser rutinarias, pero aquella noche fue diferente. Un guardia de seguridad realizaba su recorrido habitual, revisando si faltaban objetos, sin imaginar que las cámaras de seguridad estaban a punto de registrar algo inquietante. En la grabación, una figura débil y casi transparente flotaba junto a él. Era pequeña, extraña y claramente no humana. Se movía sin esfuerzo, como si siempre hubiera estado allí, atravesando el espacio sin provocar sonido ni alterar nada a su alrededor. Al ver las imágenes más tarde, surgió un pensamiento perturbador. ¿Con qué frecuencia pasamos al lado de cosas que no deberían existir sin notarlo? Lo que parecía una noche común terminó revelando un encuentro que desafía toda explicación lógica. Una tranquila tarde en el parque parecía de lo más normal. Dos chicos caminaban riendo juntos sin sospechar lo que estaba por ocurrir. De repente, uno de ellos se mostró inquieto, como si sintiera una presencia cercana, algo que los demás no podían ver. En un instante, una sombra oscura se disparó por el suelo y se lanzó directamente hacia el otro chico. No solo lo atravesó, chocó con él, como si se hundiera en su cuerpo. Por unos momentos, sus movimientos cambiaron por completo, volviéndose extraños e incontrolables. Los testigos describieron la escena como si la sombra hubiera estado buscando un huésped y lo hubiera encontrado. El inquietante video se viralizó rápidamente y muchos aseguraron que mostraba una posesión real captada en cámara. Una tarde común se volvió aterradora. Una noche en Kentucky, la cámara de anillo de Emily captó una escena inquietante. Una niña vestida de blanco caminaba tranquilamente por su patio cerrado, moviéndose como si conociera el lugar. La imagen era clara, pero había un detalle imposible de ignorar. Emily no tenía hijos. La puerta del patio estaba cerrada con llave y no mostraba señales de haber sido forzada. Emily compartió las imágenes en internet y los debates estallaron de inmediato. Algunos afirmaban que se trataba de algo maligno, mientras otros aseguraban que era un fenómeno sobrenatural. Lo más desconcertante fue que nadie pudo explicar cómo la niña había entrado ni por qué desapareció sin dejar rastro, sin huellas, sin sonido, sin evidencia adicional. La figura vestida de blanco sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de esa noche. El 13 de diciembre de 2009, en México, un vecindario vivió un momento surrealista. Un hombre observó algo inusual flotando en lo alto del cielo azul, un objeto delgado y blanco, con una cabeza en la parte superior, girando lentamente como una cinta suspendida en el aire. El fenómeno fue captado en video y pronto circuló en internet, donde los usuarios lo bautizaron como el calamar celestial. La forma y el movimiento del objeto no se parecían a nada conocido, lo que generó una oleada de teorías, desde globos experimentales hasta presencia extraterrestre. La NASA desestimó el avistamiento sin ofrecer muchas explicaciones, lo que inquietó aún más a quienes esperaban respuestas claras. Algunos creen que la agencia sabía exactamente de qué se trataba, pero eligió el silencio, sumando una capa extra de misterio a este enigmático clip. Mira, mira, mira. Así comenzó el clip que dejó a todos desconcertados. En él se ve a una criatura parecida a un cocodrilo, pero con un aspecto retorcido. Tenía extremidades largas, un cuerpo serpentiforme y escamas brillantes que reflejaban la luz del pantano. La criatura se movía con una fluidez inquietante, deslizándose por el agua como si dominara el lugar. Su comportamiento era demasiado preciso, casi inteligente.
El video fue suficiente para encender un intenso debate en línea sobre lo que realmente estaban viendo. Algunos lo llamaron cocodrilo deformado, mientras otros sugirieron que podría tratarse de una mutación o el resultado de cambios ambientales extremos. Sea lo que sea, la criatura dejó a todos con la misma reacción. Mira, 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 ¿cómo explicas eso? Un hombre caminaba en lo profundo de un bosque remoto cuando notó algo extraño en lo alto de un tronco. Al principio parecía solo un grupo de ramas enredadas, pero al hacer zoom con su cámara, la imagen reveló algo completamente distinto y perturbador. Dentro del árbol, algo o alguien parecía estar escondido, casi mimetizado con la corteza. Pero lo más inquietante fue una garra gruesa y afilada que sobresalía, como si perteneciera a una antigua bestia dormida, esperando el momento adecuado para moverse. El hombre no se quedó a investigar, dio media vuelta y se alejó de inmediato, quizás tomando la decisión más inteligente de su vida. Hay cosas en los bosques que es mejor no despertar, y esta parecía ser una de ellas. El misterio quedó grabado en ese breve video. Mientras deambulaban por el bosque en plena noche, un grupo de amigos se topó con algo inesperado, una figura humanoide sentada en el agua fangosa. Al principio pensaron que era una broma, pero la forma en que permanecía inmóvil, observándolos, comenzó a inquietarlos. De repente la figura se puso de pie. Su cuerpo era extraño, casi distorsionado, y antes de que pudieran reaccionar, dejó escapar un grito fuerte y escalofriante que resonó en todo el bosque. El sonido fue tan perturbador que los paralizó por un instante. Sin pensarlo, giraron y corrieron sin mirar atrás. Lo que habían visto recordaba inquietantemente a un cambiapieles, una de las criaturas más temidas de la mitología. Nadie sabe qué habría pasado si se hubieran quedado. La oscuridad del bosque guardó el resto del misterio. Los campos pueden parecer tranquilos por la noche, pero esta historia demuestra lo contrario. Un lugareño regresaba a casa tarde, conduciendo por caminos rodeados de extensos campos abiertos. De repente, una sensación incómoda lo invadió, como si alguien o algo lo estuviera observando desde la oscuridad. Fue entonces cuando la vio. Una figura alta y delgada apareció a un costado del camino. Sin dudarlo, comenzó a correr directamente hacia su coche. Presa del pánico, el conductor pisó el acelerador y salió disparado, sin atreverse a mirar por el retrovisor ni un segundo. Más tarde, al recordar la escena, comprendió lo que había visto: el rastrillo, la terrorífica criatura de las leyendas urbanas. Muchos han oído hablar de ella, pocos la han presenciado. Aquella noche, en medio de los campos oscuros, la figura de sombra dejó una marca imborrable. Wait, stop right there. What is that? Is that a bug? What is that? Dude, that's not a bug, dude. That's not... Dude, go. Mientras caminaba solo por un sendero oscuro en la noche, un hombre sintió algo extraño, como si unos ojos invisibles lo observaran desde la negrura. Miró a su alrededor, pero no vio nada. Aún así, la sensación no desaparecía. El aire se volvió denso, casi opresivo. De pronto, un movimiento frente a él llamó su atención. Una figura gris estaba sentada entre las sombras, arrastrándose de forma antinatural. Sus extremidades se doblaban de manera extraña, y su sola presencia generaba una sensación profunda de incomodidad y terror. El hombre se quedó paralizado unos segundos, incapaz de comprender lo que veía, pero el instinto tomó el control, giró sobre sus pasos y corrió sin mirar atrás. Aquella figura quedó oculta en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí, pero él sabía que la vio.
En 2014 aparecieron en internet unas inquietantes imágenes provenientes de un zoológico remoto de Rumania. Un lugareño, explorando zonas rurales, afirmó haber descubierto una granja secreta oculta al mundo. Decidió grabar lo que veía, sin imaginar el impacto de lo que captaría. Okay, so I'm in this really crappy zoo in Agnieszka, Romania. They got this really weird creature caged up. El video mostraba una criatura humanoide retorcida y aterradora, encerrada tras gruesas barras de acero. Avanzaba lentamente, emitiendo gemidos salvajes que helaban la sangre. La multitud que se veía en el fondo parecía genuinamente asustada por lo que tenía frente a sus ojos. De repente la grabación se corta abruptamente a negro. Nadie sabe qué ocurrió después. Lo único que quedó fueron especulaciones y teorías sobre los horrores que podrían permanecer atrapados en aquel lugar oculto. Un clip breve, pero suficiente para dejar una marca perturbadora. Okay, so I'm in this really crappy zoo in Agnieszka, Romania. They got this really weird creature caged up. It looks like some sort of deformed human. I'm gonna try to use some footage of it. Nu-l atinge lumea. Să nu-l atinge, nu te apucă. Vezi că e plin de sânge? Da, cine știe, da. Să ne omoare din ce-o fi făcut. Poftim? Oare din ce-o fi vrut? Și-a mărât. Pleacă, du-te și lasă-le. Fii femeie, fii bărbat. Aia nu mai unde să ne ferim de el. Hei, oprește telefonul! El 16 de febrero de 2024 apareció en línea un video inquietante. Un grupo de amigos paseaba en sus nuevas bicicletas a altas horas de la noche, riendo y disfrutando del recorrido. Pero lo que comenzó como una salida tranquila se convirtió en algo aterrador en cuestión de segundos. En medio del camino, una criatura delgada y de movimientos antinaturales apareció frente a ellos. Su silueta era inconfundible, se parecía al rastrillo, la aterradora figura de las leyendas urbanas. Al reconocerla, el pánico se apoderó del grupo casi de inmediato. Sin pensarlo dos veces, dieron media vuelta y huyeron del lugar. Nadie se quedó para averiguar qué hacía esa criatura allí, y hasta hoy sigue sin saberse. Lo que sí quedó claro es que el encuentro nocturno fue suficiente para dejarles un recuerdo imborrable. पागली चुड़ा लेवल लड़की तो है बे आगे थोड़ा चल 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 बे चल ना तो छोटे बे रिकॉर्ड कर भी नहीं रिकॉर्ड En Perú, el propietario de una fábrica compartió imágenes captadas por las cámaras de seguridad de su edificio en construcción. Al principio, parecía solo una leve mancha borrosa en la distancia, algo que cualquiera podría pasar por alto en una grabación nocturna común. Pero a medida que pasaban los segundos, la neblina comenzó a tomar forma. Lo que emergió era inquietantemente parecido a una figura humana. La silueta se definía poco a poco, como si algo invisible estuviera revelándose ante la cámara de manera deliberada. Los espectadores no lograron ponerse de acuerdo. Algunos creían que era el espíritu de alguien desaparecido hace mucho tiempo. Otros afirmaban que era algo mucho más extraño, tal vez ni siquiera humano. El video dejó a muchos con una sensación de desconcierto y temor persistente. Esto no tiene fin. Si te quedaste sorprendido por estos videos, mira estos otros que son iguales o más horripilantes que este. Solamente dale clic aquí y continúa con esta horrorizante experiencia.